Sean todos bienvenidos. Un gusto. Esta vez les traemos la última parte de los guerreros que hemos visto del bando de la humanidad y sus características y motivos. Esta vez les presentamos a los 3 últimos representantes, los que son llamados en decadencia. Iremos en el orden, primero Tesla, luego Leónidas, y después Okita Solji. Así que... ¡empezamos! Bueno, comenzando con Nikola Tesla, el científico más reconocido de la historia, el primer mago de la humanidad, fue elegido por Brunhilde teniendo en cuenta que los dioses pondrían a un similar conocedor de la ciencia y esto pondría en desventaja a los humanos porque no tendrían a alguien que pudiese combatir como científico bueno, se unió más para demostrar que la ciencia podría superar a los dioses y demostrar que los humanos, aún siendo imperfectos, podrían seguir evolucionando para alcanzar nuevos límites. Si poder no es físico, sino más intelectual, su capacidad de su cerebro y su intelecto sin igual, su especialidad de lucha es más de su voluntad combinada con su intelecto le daban un estilo de combate basado en leyes físicas que le permiten desplazarse haciendo uso de las leyes de la acústica y la electricidad. Su voluntad le ayuda a magnificar su fuerza intelectual y su fuerza física, que aunque no era sobresaliente, le permitía soportar los desplazamientos y ataques de gran fuerza en el combate contra Belcebú. Con respecto a las motivaciones de Brunhilde para hacer parte de los Einergera Tesla fue el ingenio y destrezas de este en cuanto al campo científico, dado que sus aportes a la ciencia fueron varios, la gran mayoría de estos no fueron llevados a cabo en vida, como el caso de Autómata, para lo cual, con la ayuda de Brunhilde y para el torneo, Tesla llevó este sueño a su realidad, usando a Gondul, para realizar el voluntad y dar vida a tan magnífica armadura, que combinaba tanto la ciencia y la magia en un equilibrio perfecto, lo cual fue la combinación perfecta en su combate contra Belcebú, dándole un combate feroz, que aún perdiendo, se ganó el respeto, tanto de dioses como de sus rivales científicos. Hablando de por qué, me gusta mucho que tomaran eso de que se le llamaba mago por sus presentaciones como showman, al presentar sus inventos y descubrimientos. Aunque desconozco si él tenía algo en contra de la magia y las cosas místicas, considerando que era cristiano, no creo que Tesla fuera como su versión de Sumatsu con ese rechazo. Hablando de por qué, siendo sinceros, es un poco raro que ella no escogiera a otro guerrero poderoso y capaz. Escogió a Tesla, quien, que yo sepa, nunca fue un peleador ni soldado. Por ejemplo, Abraham Lincoln fue una figura importante, pero también fue boxeador. Aunque puede ser que me equivoque y Tesla fuera cinta negra en algo. Bien. Como dije, Tesla es un personaje curioso. De hecho, hay algo de misticismo sobre él, como también lo son las ideas sobre que obtuvo descubrimientos muy peligrosos, como el rayo de la muerte y su proyecto en un barco famoso. Por tanto, puede ser que Brunhilde lo haya tomado en cuenta para la fabricación de armas, ya que Tesla hizo cosas militares también, obviamente basándose en ese rumor que hay detrás de él y que creo que hicieron canon en el manga por el teletransportador. Pero, en sí, Tesla tenía cosas muy interesantes desde la perspectiva de Brunhilde, al grado de que lo tenía trabajando en un laboratorio privado. Algo que, como ya vimos, las valquirias manejan, lo que hacen y dónde se quedan. Así que esto también es obra de Brunhilde, más el apoyo que le dio trayendo a las mentes brillantes que lo acompañaban como ayudantes en el proyecto. Por lo tanto, Brunhilde tenía confianza en Tesla acerca de si podía hacer algo contra los dioses. Otra de las razones por la que lo pudo haber elegido Brunhilde viéndolo desde un punto estratégico es que él era el único humano hasta el momento capaz de verdaderamente hacerle frente a Belcebú. ¿Por qué digo que era su único rival? Analizando a Belcebú tenía el ataque más destructivo del momento, que sería su capacidad de controlar el sonido tanto en defensa y ataque, y ningún peleador de armas físicas podría hacerle frente tan fácil. Aquí es donde entra Tesla. Al tener su ciencia lograría repeler o enfrentar este poder, y como lo vimos tenía la velocidad como para esquivar los ataques sónicos y se podía teletransportar para entrar en su defensa, siendo el primer rival que en teoría sobrevivió a su ataque caos de Belcebú. Otra razón por la que fue elegido, aunque claro, me pregunto qué tal hubiera estado la batalla si hubiera llevado sus otros inventos que hasta en el manga son mencionados como la máquina para terremotos. Quizás esa pudo haberle hecho frente a las vibraciones de Belcebú. Su rato de la muerte, algo que muchos esperábamos y no me lo podrán negar, es un rato de la muerte saliendo de su pecho como un ataque final o ataque de una sola vez, haciendo referencia al gran Iron Man. Y no olvidemos mencionar las grandes y peculiares características del personaje, las cuales son su actitud curiosa y su amor por las palomas, siendo sus compañeras durante gran parte de su vida. Aunque hablando de su historia creo que le faltó un poco de detalle, sé que tenía que ser rápido por lo de que es un flashback de combate, pero algo que sí fue mencionado pero esperábamos más era su rivalidad con Edison y su convivencia con su madre, la cual junto a su hermano fueron el por qué se volvió científico. Es curioso pensar así.
Yo creo que Tesla no fue tan bueno peleando, aunque estaba analizando a su oponente, como lo vimos al indagar que no era magia, sino vibraciones. No se vio que descubriera alguna debilidad o algo así, y sus ataques fueron como si estuviera probando cada una de sus cartas. Por ejemplo, al intentar encerrar a Beelzebú en la jaula, no entendí por qué. Si Beelzebú hubiera mostrado la habilidad de volar, tendría sentido obligarlo a quedarse allí. Pero, a menos que Tesla planease estamparlo en la jaula, no le veo funcionalidad, salvo que sea una referencia o burla de que era una mosca, una raqueta eléctrica y el brillo de una lámpara. De cierta manera, es verdad que sus bobinas lo salvaron de morir muy rápido, ya que se vio que fue listo al contrarrestar los ataques de Beelzebú con choques. Sin embargo, siendo sincero, para mí nunca tuvo oportunidad. Siempre fue evidente que no podía cruzar la barrera de Beelzebú, y aunque sus ataques chocaran una y otra vez, el que perdía sus cartas era Tesla, ya que sus bobinas se rompían mientras Beelzebú seguía con la misma capacidad de vibrar. Aunque la teletransportación es una buena carta, sigue siendo un daño para sí mismo que usaba para tomar a su oponente por sorpresa. Lo vimos cuando Tesla se cortó la mano, y aún así, el Moscas atrapó su ataque sorpresa. Hablando de sus motivos, es un buen aspecto del personaje. Al mencionar su función noble seguida de una curiosidad, Tesla tenía algo similar a Adán al querer proteger la existencia humana. Sin embargo, Tesla sí tenía una razón basada en la evolución y la ciencia. Mencionaba algo similar a Hércules también, ya que creía que la humanidad podía mejorar y cambiar para bien, incluso superar sus límites mediante la ciencia y los pasos que diera. Decía que aún no se había alcanzado el final de la capacidad de la humanidad, algo que, de cierta manera, es real incluso en nuestro mundo. La ciencia aún no ha alcanzado su punto máximo, y ni idea si hay uno. Por ende, lo que Tesla quería salvar era la esperanza de la humanidad y su capacidad de evolucionar aún más. Era algo que él deseaba profundamente. Bueno, Leónidas, el rey de Esparta, el hijo del león, el león espartano, el uno de los participantes del Ragnarok, un guerrero forjado para el combate y la guerra. Una de las razones principales para que Brunilde lo reclutara es por la posibilidad de que Apolo fuese uno de los participantes, ya sabiendo el antecedente de la guerra de Esparta versus Persia y la negativa del oráculo a bendecirlo. Permitir que Leónidas fuese a la guerra debido a la en honor a Apolo. Bueno, sus motivaciones principales, como dije anteriormente, fue la negativa de los oráculos a permitir que Esparta fuese a la guerra contra Persia, por lo cual Leónidas tuvo un gran rencor hacia los dioses, en principal con Apolo. Destaca en su fuerza física y su estilo de combate espartano, lo cual lo hacía formidable en batalla. Su especialidad de lucha es con armas en corta y larga distancia, algo que se vio casi desperdiciado con respecto a su voluntad, que si bien Heirabor podría transformarse en gran variedad de armas, se vio bastante reducido en cuanto a arsenal, lo cual propició la derrota de Leónidas al final. Como tal, podemos empezar con la idea de su personalidad. Como sabemos, el espíritu humano en el manga se representa como un niño rebelde. Por ende, Leónidas venía a representar esa misma idea, ya que, como vimos, y como dice nuestro Jacques, es Leónidas quien venía a oponerse a todo el recoveco de poder, como lo es un rey de reyes como Jerjes, e incluso al consejo y a las mismas tradiciones que influyen. Ya como sabemos, la diplomacia y las leyes son un montón de organismos que someten muchas cosas por ideas vanas. Por lo tanto, Leónidas se desliga de todo esto por hacer lo correcto, no lo que sea más cómodo para los demás o lo que quieran los demás, sino lo que es correcto. En su historia, ya sabemos que lo correcto era oponerse a ser sometidos, aunque ello significara morir como consecuencia. Leónidas tenía estos valores de hacer lo que se considera correcto, y es por esto que Brunhild pudo convencerlo. El mismo Ragnarok es una situación similar, ya que aquí también se amenaza la destrucción de su gente. Por lo tanto, creo que Leónidas tenía clara la idea de que debía participar como representante contra los dioses. Su conflicto con Apolo es curioso por lo mismo, ya que esta era una decisión de Apolo que no dejaba a su pueblo defenderse. Era una orden de alguien que no le permitía hacer lo que él pensaba que era correcto. Por tanto, Leónidas es alguien que se opone a las cosas que influyen con poder de forma irresponsable. Es así como Leónidas es un rebelde, ya que se rebela contra todo lo que no considera correcto, aunque sin el orgullo de personajes como Qin Shi Huang, quien dice que lo que él dice es lo que vale. Leónidas, en cambio, se fija en lo que es correcto. Hablando de su poder, su capacidad como guerrero es increíble. Como vimos, no tiene miedo de oponerse a otros más fuertes que él. Sin embargo, esta misma valentía es también una desventaja, ya que lanzarse al peligro sin pensar no asegura la victoria. Su impulsividad, aunque es su fortaleza, también podría ser su debilidad. Por ejemplo, podría haber tardado horas en decidir si pelear o no,
Pero se lanzó sin dudar. En el Ragnarok, fue el primero en lanzar un golpe. Incluso sabiendo la forma de pelear del enemigo, no le importó y continuó con una ofensiva directa. El mismo Apolo fue quien puso restricciones a sí mismo. Es raro que Leónidas, siendo un soldado y espartano cuya formación es bélica, no pensara en nada más que atacar de la misma manera. El Volund, en su versatilidad, pudo haberle permitido muchas formas de dominio, como el largo alcance o la defensa. Sin embargo, no lo pudo aprovechar, quizá por falta de tiempo o porque su enfado nubló su mente al pelear con alguien que ya de por sí le molestaba. Ciertamente, como mencionas, la personalidad de Leónidas en el combate fue la de alguien que se lanzara sin miedo o sin parecer que tuviera un plan. Claro, es un líder militar y por lo visto estudió el arte de la guerra, pero suponiendo que sabía que su rival era Apolo, un dios que es reconocido por también ser hábil en atacar a distancia, como lo pudimos ver con sus flechas de luz, quizás Leónidas supuso que si se alejaba o permitía que Apolo pensara en una estrategia, usaría algún ataque a distancia contra él, siendo la mejor opción atacar con todo lo que tuviera sin permitirle reaccionar, lo cual pudo funcionar durante unos ataques. Sin embargo, Apolo igual tenía técnicas de boxeo, o sea, cuerpo a cuerpo, algo que quizás tomó por sorpresa a Leónidas. Ahora me gustaría hablar un poco más de su pelea. Si bien muchos se quejan que fue muy rápida o que no tuvo tanto sentido la rivalidad de Apolo y Leónidas, en verdad sí se nos da ese sentido, siendo que Leónidas consideraba a Apolo un dios soberbio, alguien que no le importaba a su gente, y culpándolo de que muchos de sus hombres no quisieran luchar a excepción de sus 300. Claro que parece ser que al final, al ser derrotado, pudo ver que en verdad Apolo no era lo que pensaba, no era un dios soberbio ni alguien malvado, ni que fuera su tío Poseidón, jajaja, que veía a los humanos por debajo de él. De la misma manera, Apolo vio en Leónidas, por así decirlo, una belleza en el combate y la agresividad. Su estilo de combate y Volund, como pudimos ver, se basó más en el manejo de cuerpo a cuerpo, siendo principalmente su escudo y no una lanza como muchos suponíamos. Esto teniendo más sentido, ya que los espartanos se caracterizaron por su gran defensa y manejo del escudo, a su vez que este escudo tenía la capacidad de sacar armas conectadas por cadena con las cuales pudo golpear a Apolo. Su interacción con su valquiria se ve que lograron esa conexión al tener un buen espíritu de lucha y ambos pensaban en acabar con su rival. Algo que me hubiera gustado ver en su pasado es sobre su esposa Gorgo, ya que como dato es uno de los pocos de la lista de humanos que está casado y que no apareciera dándole ánimos como lo hizo Eva con Adán. De igual forma, un poco de su niñez, ya que se decía que una de las pruebas de los espartanos para ver si eran dignos era ser abandonados en el bosque para que sobrevivieran, y en la prueba de Leónidas se dice que logró matar un león con sus propias manos. Esto pudo dar algo de relevancia o mayor peso a que fuera elegido para luchar contra un dios, y claro, no olvidemos mencionar esa dualidad que se logró en su pelea al ser Leónidas y Apolo contrarios en la representación de lo que debe ser un hombre, Apolo siendo alguien hermoso y sirviendo de ejemplo de lo que se aspira a ser casi perfecto en belleza, y Leónidas siendo la representación varonil de un hombre rudo, alguien que sería perfecto por su fuerza o rudeza. Otro punto a tocar es la vestimenta que llevaba Leónidas para su pelea, siendo que a muchos no les gustó esta elección, la cual es de un estilo militar muy contrario a lo esperado, que luchara con su capa y un calzón de cuero. Creo que tiene nombre pero lo desconozco. En lo personal me gustó, le dio su algo al personaje. Después de todo, existió mucho esa interrogante de si los humanos antiguos conocen a los humanos modernos, ¿por qué no cambian su vestuario? O se ponen o usan cosas modernas, siendo Leónidas el único que parece que elige hacerlo, al igual en su tiempo libre usar una camisa floreada y unos shorts. Bueno, algo que igual se toma como base en la decisión de este vestuario es que Leónidas con esto representa que estudió el arte de las batallas. Se podría decir que usa la vestimenta más moderna para la guerra, demostrando su capacidad y a la vez su rebeldía, ya que no aceptaría usar algo que también fue impuesto por el dios con el que lucharía. Me gusta ese detalle, jaja, de la vestimenta que se vaya adaptando a la modernidad. Aunque ya lo vimos con Buda, ahora también con Sun Wukong. Es un detalle curioso, ya que, según se explicó, la armadura de Esparta, o la griega en general, exaltaba a los dioses y era como un símbolo. Rechazar ese símbolo era como insultar a los dioses o algo así. En sí, me parece una buena idea plantear que Leónidas no quisiera darle tiempo a Apolo. Aunque, igual, Apolo tenía dos estilos de combate, lo cual es muy bueno, ya que podía atacar tanto a corto como a largo alcance, desarmado o con armas. Era una combinación bastante poderosa. Por otro lado, creo que Leónidas sí transmitió un buen mensaje sobre la identidad de la rebeldía. Como decía Brunil, los dioses son el enemigo, y Leónidas mostró ese comportamiento al rechazar toda la autoridad divina incluso, con un aire de venganza personal. Creo que fue un gran personaje por esos detalles. Además, pienso que es el único que tuvo un motivo real en su lucha. Por ejemplo, con Raiden se pudo haber explorado más esa idea de si su poder era una bendición o una maldición, y que él se enfrentara a Shiva agradeciéndole o recriminándole por darle ese poder.
O como Jack el Destripador, cuya historia muestra que nadie lo salvó ni lo amó, pero Hércules, por primera vez, quiso salvarlo y le dio su amor, sin importar que era un villano, por así decirlo. Eso es algo positivo de Leónidas, se le dio una conexión y un motivo claro contra los dioses. En cambio, otros personajes no tienen un tema tan definido. Por ejemplo, Qin Shi Huang, que se enfrentó a Chiyu, no dijo nada como, soy un mejor rey que los dioses, porque yo sí veo a mi gente, mientras que los dioses son egoístas y tiranos. Creo que Qin Shi Huang pudo haber dicho algo así, pero ya sabemos que no lo hizo. No sé si me explico. Entonces, ahora hablemos de Okita. Para empezar a entender por qué Brunhilde lo escogió, creo que debemos considerar que, desde su primer contacto con la espada al defender a su hermana, Sonji mostró un enorme potencial. Algo que la mayoría de las personas no quieren aceptar es que Sonji fue un prodigio con un talento innato. En cambio, Sasaki tuvo que esforzarse mucho para volverse fuerte. Sin duda, son cosas muy diferentes. Incluso diría que Sonji demostró tener un espíritu de guerrero, mientras que Sasaki era más precavido. Además, sabemos que Okita posee una sed de sangre que se representa con su demonio interior. Sin duda, tiene muchas características interesantes, especialmente porque es llamado el mejor destajador, lo que lo convierte en el más sanguinario de los espadachines. Es posible que Brunhilde viera todo ese potencial de guerrero en Okita, y a tan temprana edad. Como sabemos, la edad de oro es importante. Sin embargo, la enfermedad no dejó a Okita evolucionar más. Por eso, aunque tenía un enorme potencial, no pudo explotarlo al máximo. Brunhilde fue consciente de que este potencial podría desatarse en una batalla así. Bueno, Souji Okita, el niño demonio, la espada sin luz, capitán del Shinsengumi y un espadachín formidable. El porqué de por qué Brunhilde lo eligió, fue por su potencial, el cual no pudo desarrollar en vida por su enfermedad y también por ser un guerrero de gran fuerza y poder, alguien que poseía algo más allá de su propia destreza y habilidades. Bueno, en mi opinión puede que Okita se haya unido para buscar un rival espadachín que estuviese a su altura, un rival digno y a la altura de su habilidad con la espada. Su poder y fuerza vienen de su propio entrenamiento como espadachín y el ser que vive en su interior, Oniji, el cual magnifica la potencia y agilidad de Okita. El Volund con escamol fue un potenciador para que pudiese soportar toda la carga de poder que conllevó el enfrentamiento contra Susanoo, que en sí fue una batalla donde tanto Okita como Susanoo demostraron su maestría con la espada en cada momento. Bueno, en mi humilde opinión, Okita tenía algo interesante, una filosofía de guerrero inculcada por Kondo. Entendió que luchar era una responsabilidad. De hecho, esta podría ser la razón por la que decidió defender a Buda. Es posible que tuviera una visión de proteger a los inocentes de los malos o algo similar. Además, el Shinsengumi, al ser una especie de policía, probablemente le inculcó un sentido de justicia. Pero, sobre todo, creo que, como Sasaki, Okita intentó demostrar su máximo poder. Sentía que no había peleado lo suficiente debido a su enfermedad, y tal vez buscaba una forma de reivindicarse. Esto, unido a la ideología que conocemos, lo llevó a buscar una muerte digna, una causa justa, y caer ante un guerrero igualmente digno. En cuanto a su forma de luchar, creo que poseía un gran potencial y talento. Su valquiria le ayudó a explotar al máximo su cuerpo, logrando una velocidad superior a la de Susanoo. Era tan rápido que pudo anticipar sus movimientos la mayoría de las veces. Quizás su vista era muy aguda o era extremadamente analítico. Además, su sed de sangre o demonio interno le otorgaba un plus de fuerza bruta. Su estilo de combate es muy interesante. Como mencioné antes, su forma de luchar era más tosca e impredecible, en contraste con el estilo elegante y tranquilo de Sasaki. En conclusión, pudimos ver cómo cada peleador fue elegido para ciertas situaciones o necesidades, al igual que fueron seleccionados debido a su historia, habilidades al igual que hazañas. Esto le sirvió a Brunhilde para medir si es que podrían enfrentar a un dios o si tenía un rival pensado o una técnica que supiera que sirve para derrotar a su rival, siendo que eligió, por así decirlo, lo mejor de lo mejor. Esto sería todo. No olviden suscribirse y compartir, eso apoya mucho al canal. Hasta el próximo video. Me despido hasta el próximo video.